Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Que sea el Espíritu de Dios hablándonos. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos visitan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus casas, los que estamos en este lugar. Y al Espíritu Santo, démosle un fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 16, que es lo que nos corresponde para hoy. Hechos capítulo 16. Y nuestro tema de hoy, vida cristiana. ¿Cómo es? Vida cristiana. Una vida cristiana es mucho más que ceñirse a preceptos, normas, mandamientos. Es mucho más que simplemente creernos salvos y que ya no vamos a ir al infierno. Hay muchas personas que les es difícil aceptar la vida cristiana porque solo ven en la Biblia ordenanzas, mandatos, decretos, obligaciones, y por eso muchos no quieren aceptarlo. Cuando nosotros los seres humanos nos hablan de leyes, cuando nos hablan de normas, cuando nos hablan de cumplir obligaciones, a nosotros no nos gusta. A los seres humanos no nos gusta estar en sujeción. Por eso cuando vemos la Biblia simplemente como un mandato, entonces nosotros no queremos. Cada vez que a nosotros nos hablan de normas, de leyes, de estatutos, nosotros nos hacemos a un lado, nosotros nos esquivamos, nosotros no queremos someternos. Por eso es tan difícil que muchas personas lleguen a la vida cristiana, porque consideran que solo es prohibiciones, que solo son mandatos, que solamente son estatutos. Si dijéramos o entendiéramos que la Biblia es un manual maravilloso, que lo que busca es darnos vida plena, lo que busca es enseñarnos a tener vidas de excelencia, si nosotros entendiéramos que los 10 mandamientos están hechos para que nosotros superemos nuestra vida, nosotros vemos como 10 mandamientos, como 10 normas, como 10 leyes. Pero si nosotros cambiáramos eso y entendiéramos de manera diferente como en realidad son, si nosotros dijéramos, vamos a ver 10 pasos que nos van a llevar a una vida de excelencia, si nosotros dijéramos, vamos a ver 10 pasos, y no 10 mandamientos, sino 10 pasos que nos van a permitir tener vidas de prosperidad, probablemente hasta pagaríamos para que nos enseñen. Hoy en día el mundo anda tan desesperado, buscando fortuna, buscando dinero, buscando prosperidad, que los mejores negocios que hoy existen son aquellos cursos donde le ofrecen 3 pasos para salir de la olla. Cómo salir de la pobreza, cómo hacerse rico en una semana. Y eso a la gente le encanta, y esos lugares se llenan, y ellos ganan mucho dinero, tan solo haciéndole creer a la gente cómo se va a hacer millonario. Pasan los meses, los días, los años, y su vida sigue siendo igual. Y gastan cantidad de dinero, pensando que la solución está allá afuera en el mundo, pero la solución está con Cristo. Una vida cristiana es mucho más que solamente tener normas. Una vida cristiana es tener un cambio de vida total, es tener transformación, es tener una vida de éxito. La Biblia nos enseña a tener prosperidad. Veremos ahí en Josué, capítulo 1, versículo 8, y después volvemos a Hechos. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros nos ceñimos a esta palabra, no como normas, no como leyes, no como algo que nos prohíbe, sino que nosotros lo vemos como lo que es, y esta palabra nos aparta de nosotros, ¿qué dice que sucederá? Que todo lo que hagamos nos va a salir bien, que tendremos prosperidad, que tendremos éxito. El secreto para el éxito está en la palabra, está en ese manual maravilloso llamado Biblia. Pablo estaba a punto de experimentar lo que en realidad sería una vida cristiana.
Pablo no sabía muy bien qué era eso. Pablo fue llamado, Pablo fue elegido, pero ahora era necesario que él entendiera, comprendiera lo que es en realidad una vida cristiana. Mucho más que solamente congregarnos para pedir un milagro, mucho más que congregarnos solamente para exigirle a Dios que nos ayude en algo. ¿Qué hace de nosotros que tengamos una vida cristiana? O es más, ¿qué es tener una vida cristiana? ¿Qué es ser un cristiano? Vamos a mirar ahí 9 pasos, 9 puntos que caracterizan a un cristiano. Primero, un cristiano es sensible a la voz del Espíritu Santo. Tenemos ahí en el versículo 6 y 7, ya en Hechos 16. Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitina, pero el Espíritu no se lo permitió. Dice que ellos eran sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y ellos, cuando querían ir allá a congregarse a ese lugar, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo les dijo, no. Cuando ellos cambiaron entonces y se fueron a otro lugar, el Espíritu Santo vuelve y les dice, no. Ellos se movían conforme el Espíritu Santo les decía. Pero el Espíritu de Dios no era que no quería que en ese lugar no se comparta. Es que habían otras cosas más importantes que hacer. Primero hacer aquellas y después volverían más adelante a compartir en ese lugar. Un cristiano es aquel que es sensible a la voz del Espíritu Santo. Nosotros no deberíamos hacer nada que no se lo consultemos a Dios y que Él nos hable y nos revele a través del Espíritu Santo. Eso es tener una vida cristiana, eso es ser cristiano. Ser cristiano es mucho más entonces que simplemente decir que asiste a un lugar. Ser cristiano primero es ser sensible a la voz del Espíritu Santo. No sé cuántas veces a usted le ha hablado, cuántas veces ha sentido, experimentado que Dios le ha hablado a través del Espíritu Santo. Segundo, debemos ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Hay muchas personas que son sensibles a la voz de Dios, pueden sentir la voz de Dios, pero lo que les cuesta es obedecer a la voz de Dios. Veremos ahí en los versículos 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Pero tuvo una visión, alguien lo llamaba, y ellos dieron por cierto que era palabra de Dios, y lo que ellos hicieron fue pararse e ir a ese lugar, ir allá donde lo estaban necesitando. Si nosotros decimos ser cristianos, debemos tener sensibilidad a la voz del Espíritu de Dios. Debemos dejar que el Espíritu de Dios sea quien nos hable. Y cuando nosotros sentimos que Él nos habla, debemos ser obedientes. ¿De qué sirve que nosotros le pidamos a Dios que nos oriente si cuando Él nos dice qué hacer, nosotros no queremos? Hay personas que buscan consejería en cualquiera de ustedes o cualquier pastor o cualquier otra persona, pero muchos de ellos buscan consejería esperando oír lo que ellos quieren. ¿Cuántas veces a usted alguien le pide un consejo, pero no quiere hacer lo que usted le diga, simplemente quiere escuchar lo que ella quiere escuchar? Y cuando usted le dice algo que ella no quería oír, de todas formas ella hace lo que quiere, porque total ella no quería ser instruida, simplemente quería tener el pretexto de decir yo le pregunté. Lo único que quería era tener la excusa de que si algo le sale mal, entonces tener a quien echarle la culpa y decir yo hice eso porque alguien me lo dijo, pero en realidad no quería tampoco escuchar un consejo, ya lo tenía todo premeditado, ya sabía qué quería hacer. De cualquier manera la opinión que usted le dé no iba a cambiar en nada lo que ella ya estaba dispuesta a hacer.
simplemente pregunta por preguntar. Y lo mismo sucede con Dios. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios que nos dé algo, que nos dé una señal, que nos muestre, pero el problema es que nosotros ya estamos decididos a hacer eso? Es como cuando el joven se quiere casar y le pregunta a la mamá que qué hace, pero él ya tiene todo, ya tiene la fiesta. Ya la tarjeta la tenía atrás solo para pasarse. Pero entonces uno le pregunta cuando él ya ha hecho todo, y así somos nosotros con Dios. Muchas veces nosotros le consultamos a Dios, pero queremos que Él nos dé la respuesta que nosotros queremos escuchar. Dios muchas veces no habla lo que nosotros queremos, Él habla lo que nosotros necesitamos. Tal vez esta tarde usted venga a preguntarle algo a Dios. Él no le va a hablar lo que usted quiere oír, Él quiere hablar lo que necesita oír. Porque muy probablemente eso que yo quiero oír no es lo que me conviene. Pero en cambio aquella cosa que yo no quería oír y que hasta me duele es lo que a mí me conviene. ¿Qué cosa necesitas oír? Eso es lo que Dios va a hablarnos. Eso es lo que Él nos habla a través de la palabra. Cuando las personas cogen la Biblia como el libro ruleta, ¿qué es lo que hace? Simplemente busca en las páginas lo que él quiere escuchar, lo que él quiere leer, pero cuando no le gusta, inmediatamente cambia, porque él anda buscando qué oír, no anda buscando lo que Dios en realidad le quiere mandar. Pablo, por lo tanto, estaba a punto de conocer lo que era tener una verdadera vida cristiana. Para un verdadero cristiano, entonces, primero, debe ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Segundo, debe ser obediente. Tercero, debe buscar siempre una oportunidad para hablar de las maravillas de Dios. Hay muchos cristianos que parecen detectives secretos. Nadie sabe que es cristiano. Puede llevar 50 años trabajando en esa empresa y nadie se da cuenta. Es más, muchos aquí en la iglesia se encuentran y para cada uno de ellos es sorpresa. ¿Ah, usted es cristiano? No, sí, yo también. Y aquí los dos se dan cuenta que son cristianos, viven en el mismo barrio, trabajan en la misma empresa hace muchos años, pero aquí en la iglesia es cuando se encuentran y se reconocen como cristianos. Y todas las veces que se han visto, nunca ninguno de ellos quiso compartir. Debo buscar siempre una oportunidad de hablar de las maravillas de Dios. Ahí en el versículo 13, ¿qué nos dice? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y él dice que salía por ahí a descansar al mismo lugar donde él hacía la oración, y a las personas que encontraba, ¿qué hacían? Les compartía. Se encontró con algunas mujeres y él se sentó a compartir, a hablar. Cuando nosotros nos encontramos con algunos amigos, ¿qué hacemos? ¿De qué hablamos? Es cierto que debemos estar enterados de los acontecimientos de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra nación, pero también es necesario que cuando nosotros nos encontremos con alguien podamos hablar de las maravillas de Dios. Tal vez esa persona está necesitando una palabra. Tal vez eso que usted y yo nos negamos a hablar por miedo, por temor, es lo que a esa persona le iba a salvar. Tal vez Dios nos puso en ese lugar. Miren que ellos iban a entrar a 2 lugares donde el Espíritu Santo les dijo no, pero más sin embargo los envió a ese otro lugar donde había un hombre que los estaba necesitando. ¿Cuántas veces nosotros cambiamos de camino sin saber por qué? Tal vez usted iba para la casa cuando de pronto se encuentra por otro lugar y dice, ven, ¿yo qué hago por acá? Ah, ven, ya que me encontré con la comadre, me voy a entrar a conversar. Y entra, la pasa rico, pero en todo ese tiempo que está ahí, nunca nos preguntamos, ¿no será que Dios me trajo a este lugar porque ellos tal vez necesitan de una palabra de Dios? Tal vez esa persona, cuando usted sale de ahí, queda con el mismo problema y ella no sabía que tal vez usted tenía la respuesta a esa necesidad. Tal vez esa persona necesitaba de su oración. Tal vez esa persona necesitaba que usted le comparta algo de las maravillas de Dios. Y eso hubiera sido suficiente para salvar ese hogar, para salvar esa familia, para salvar a esa misma persona. Pero nosotros muchas veces no lo hacemos. Hablamos de todo.
Hablamos del clima, hablamos de la política, pero muchas veces no le compartimos. Dice que él cuando salió y se encontró con unas mujeres, lo primero que hizo fue compartir. Eso hace parte de la vida espiritual. Eso hace parte de lo que nosotros somos ahora. Si nosotros decimos que somos cristianos, no es solamente para llegar a calentar una silla, es para hacer parte activa de esa iglesia. Hay personas que llevan años en una iglesia, pero solo son como eso. Nunca hacen parte activa de la iglesia, de sus actividades, de lo que hacen. Hay gente que ya se va a jubilar en la iglesia y nunca ha compartido a nadie, nunca ha discipulado a nadie, nunca ha hecho parte de algunas de las actividades de la iglesia. Es un visitante más, lleva años, ya debería ser parte de la iglesia, pero sigue actuando como un visitante más, como un nuevo, a pesar de que ya lleva muchos años. Dice que cuando él salió de ese lugar se encontró con unas mujeres y lo primero que hizo fue compartir. Cuarto, una vida cristiana es dejar que Cristo abra nuestro corazón para entender. Hay un gran problema y es que a veces nosotros asistimos al culto pero no entendemos. Muchas veces nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, pero no la entendemos. ¿Cuántas veces a nosotros nos hablan de Dios pero no entendemos? Es necesario que nosotros le pidamos a Dios o que dejemos que Cristo abra nuestro corazón para entender. Ahí en el versículo 14, ¿qué dice? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Había una mujer que estaba haciendo ¿qué cosa? ¿Qué estaba haciendo ella? Y además de eso, ¿qué dice que estaba haciendo ella? Estaba... ¿Sí dice en esa versión que están leyendo? En el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿qué dice ahí? Que adoraba a Dios. ¿Ella qué estaba haciendo? Adoraba a Dios. Era una adoradora, pero había algo. Dice que Dios tuvo que abrirle el corazón para que ella estuviera atenta a lo que hablaba Pablo. Era adoradora, pero si Dios tuvo que abrirle el corazón para que ella estuviera atenta, es porque no estaba atenta. Aunque ella adoraba a Dios, pero no entendía las cosas de Dios. Aunque ella adoraba a Dios, muy probablemente no entendía lo que Pablo estaba hablando. Y era adoradora. Porque ella dice que ¿qué hacía? Adoraba a Dios. Pero a pesar de eso, tuvo que Dios abrirle el corazón para que ella estuviera atenta. Muchos de nosotros tal vez somos adoradores, somos buenos adoradores, pero el problema es que a veces no estamos muy atentos. Y por eso es que nosotros no entendemos. Pasa muchos años en la vida cristiana y no entiende absolutamente nada. No entiende cuál es su propósito, no entiende qué es ser cristiano, no entiende para qué está, nunca contribuye con la obra del Señor. O sea, no entiende nada, a pesar de que lleva mucho tiempo. Ella dice que sí, era vendedora, pero además de eso, ¿qué dice que era? Adoradora. Ella estaba adorando. Dice que ella adoraba a Dios, pero que Dios tuvo que abrirle el corazón para que ella estuviera atenta, para que ella entendiera lo que Pablo estaba hablando. Porque aunque ella era adoradora, aunque ella adoraba, muy probablemente al irse de ese lugar se iba a ir vacía, se iba a ir sin nada. Probablemente ella, cuando Pablo ya hubiera terminado de compartir, ella hubiera dicho: yo no entendí nada, yo no sentí nada. Por eso fue necesario que Dios le abriera el corazón, para que ella pudiera entender. ¿Qué nos hace comprender a nosotros eso? Que si nosotros no permitimos que Cristo abra nuestro corazón, nosotros estaríamos como esa mujer, adorando, mas no entendiendo. No entendiendo nada. Muy probablemente nosotros, si no dejamos que Cristo abra nuestro corazón, nosotros salimos del culto y salimos tal cual como llegamos. O es más, hasta peor, enojados.
Porque cuando yo no dejo que Cristo abra mi corazón y Dios me habla algo fuerte, ¿cómo salgo? Enojado. ¿Qué decimos? Lo típico en cualquier iglesia, cuando se lanza una palabra y nos llega al corazón, es que me las echó. Me las echó. Es que yo no sé quién le contó eso al pastor. No le contó nada. Es simplemente que no entiende lo que Dios le quiere decir. Por eso era necesario que Dios hiciera ¿qué con ella? Que le abriera el corazón para que ella estuviera atenta. Qué bueno que nosotros cuando venimos al culto le dijéramos: Señor, abre mi corazón para yo poder entender, abre mi corazón para yo poder comprender tu palabra. Qué bueno que cuando usted está haciendo el devocional por la mañana, usted le hiciera esa misma oración a Dios, le dijera: Señor Jesucristo, abre mi corazón para yo poder estar atento a tu palabra. Muchas veces a nosotros, ¿por qué nos cuesta obedecer? Porque no estamos atentos. Y tanto a veces no estamos atentos que cuando nosotros terminamos la docena devocional y preguntamos ¿qué le enseñó Dios? Muchas veces ¿qué decimos? Tantas cosas. ¿Pero qué le enseñó Dios? No, pues estuvo bonito, pastor. ¿Qué recuerda del devocional de hoy? A ver, no, pues yo sé que estaba bonito, pastor, estaba bonito, ¿para qué? No, interesante sí estaba, pastor. Pero no más, porque a lo mejor lo leyó, pero no estaba como atento. Y es Cristo quien nos abre el corazón para que nosotros estemos atentos. Ella era una mujer entregada, ¿no es cierto? Porque ella dice que adoraba a Dios. Pero parece que no estaba atento. Sí, adoraba a Dios, amaba a Dios, pero no estaba atento. ¿Qué pasa con algunos de nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños? No hay duda de que ellos nos aman. Claro que ellos nos aman, pero el problema es que a veces ellos no están atentos. Usted le manda algo y él no lo hace, porque no está atento. ¿Eso quiere decir que no la quiere? No, sí la quiere, ¿verdad? El problema es que no está atento, le cuesta prestar atención. Muchas veces a nosotros los cristianos nos cuesta prestar atención a Dios. Solamente la adoramos, pero no estamos atentos. Qué bueno que nosotros le pidamos y que esta tarde y que siempre Cristo abra nuestro corazón para que también estemos atentos. Quinto, una vida cristiana nos lleva a bautizarnos y a ir más allá todavía, a consagrar nuestra propia casa como casa de oración, si eso es posible. A eso nos lleva tener una vida cristiana, no solamente ser un invitado más, un espectador más, sino a ser parte activa de la obra de Dios. Ahí en el versículo 15, ¿qué dice? Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Y ella qué hacía? Los obligó, les rogó tanto que ellos dicen, y nos obligó a quedarnos. Después de esta mujer de haber entendido, ella tomó un paso importante. ¿Cuál fue? Se bautizó. Miren que ella adoraba a Dios, pero estaba tan despistada que ella no había tomado ese paso. ¿Sí mira? Fue cuando Pablo empieza a predicar y cuando Dios abre el corazón, es que ella entiende, entonces está atenta y ella ¿qué dice? Me tengo que bautizar. Ahí fue cuando ella entendió que debía ser parte activa de la iglesia. Y ella se bautizó y dice que prácticamente los obligó a que ellos se quedaran en la casa. Cuando yo entiendo, cuando mi corazón es abierto, entonces yo doy el paso a bautizarme y no me quedo solo ahí. Entonces es cuando yo digo, ¿será que en mi casa podemos estudiar la palabra? ¿Será que en mi casa también podemos discipular? Y si en su casa no hay el espacio suficiente, es cuando yo digo, bueno, en mi casa no podemos discipular, pero yo estoy dispuesto a ir a discipular, yo estoy dispuesto a que me use, ¿dónde hay que ir? ¿Qué hago? ¿Cómo contribuyo con la obra? Cuando Dios no abre nuestro corazón, simplemente adoramos a Dios.
somos espectadores, pero no estamos atentos. Esta mujer, cuando Dios le abrió el corazón, entonces ella estuvo atenta, y estuvo tan atenta esa tarde, ese día, esa mañana, el día que estuvieron ahí reunidos, que ella tomó una determinación. ¿Cuál? Bautizarse. Debió bautizar. Y miren, se ve que hace mucho tiempo ella era seguidora de Dios, mas nunca había tomado esa decisión. Solamente cuando Dios le abrió el corazón. Entonces dijo, mi casa está dispuesta. Y les rogó tanto que Pablo dice casi que nos obligó a quedarnos. Cuando entendemos. Cuando nosotros no entendemos, en lugar de obligarlo a que se quede, ella hubiera puesto la escoba patas arriba de la puerta. Para que se vaya, ¿cierto? Pero ella no, ella le rogó que se quedara porque quería aprender, porque quería que le enseñara. Cuando nosotros estamos bien con Dios, cuando Cristo abre nuestro corazón, escuchar de Dios el tiempo parece corto. Cuando Él dispone el corazón, cuando no, las cosas simplemente nos aburren. Sexto, una vida cristiana, ¿a qué nos lleva? A tener discernimiento en cuanto a quién habla de parte de Dios, quién habla solamente llevado por sus emociones, o quién habla de parte del diablo. Hay gente que habla de parte del diablo y habla muy bonito acerca de Dios. Hay gente que habla llevado por sus propias emociones. Ahí en el versículo 17 y 18. Esta, siguiendo a Pablo, está hablando de una mujer, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y había una mujer que era divina, y usted ya ha leído la historia, y ella andaba atrás de Pablo y de ellos, y que decía, este es un siervo, estos son los siervos de Dios, y todos los días decía eso, pero sin embargo se da la vuelta a Pablo y ellos, ¿y qué hacen? Reprenden al espíritu que había en ellos. ¿Por qué hace eso? Si ella estaba hablando de quién, de Dios, si ella les estaba diciendo, no, es que ellos son unos siervos de Dios, pero ella no lo hacía por ayudar en la obra, sino para obstruir la obra. Pero ellos tenían discernimiento y ellos sabían que eso no venía de Dios. Y estaba hablando de Dios. Y ellos decían, ella que decía, es que ellos son unos siervos. Usted y yo, si somos cristianos verdaderos, debemos tener discernimiento. Saber quién en verdad habla de parte de Dios, quién habla por sus propias emociones, o quién habla por parte del mismo diablo. Y le pueden estar adulando. ¿Cuántas personas allá afuera que no aman esta iglesia dicen, no, pero ellos son siervos de Dios? Pablo se levanta y dice, sal de ahí, espíritu inmundo, porque no estaba hablando de parte de Dios. Hablando cosas de Dios, el diablo también puede obstruir la obra. Y hablando de Dios, y puede distorsionar. Hay muchas personas que hablan de Dios. Hay gente que se confunde y dice, no, pero esa persona cómo va a ser nada si ella habla de Dios. Esta bruja también hablaba de Dios. Mas sin embargo, Pablo se dio cuenta que no provenían de Dios. Moraleja, podríamos decir, no todo el que habla de Cristo es de Cristo. No todo el que habla de Dios viene de parte de Dios. Así le digan, es que son siervos de Dios. Ella decía, es que ellos son siervos de Dios, pero no estaba hablando de parte de Dios. Muchas veces sabe que le falta al cristiano tener discernimiento. Hay mucha gente allá en el mundo que trata de enredarlo. Hay mucha gente falsa que entra a las iglesias y lleva años, pero su propósito solo es destruir, solo es dañar, y no tenemos discernimiento. Y habla con esa persona, ¿y cómo la deja? Y hablando ella cosas de Dios, pero ¿cómo la deja usted? Mal.
Al otro día ya viene, pastor, yo quiero renunciar, pastor, ya me voy. Habló con una hija del diablo, cosas de Dios, pero que no provenían de Dios. Esta mujer hablaba cosas de Dios, pero Pablo se dio cuenta que eso no era de Dios, aunque hablaba cosas de Dios. Ser un verdadero cristiano significa tener discernimiento, saber quién en realidad me habla. Hay gente que en pretexto de hablar en el nombre de Dios daña. ¿Y sabe quién le dice? En el nombre de Cristo yo tengo algo que decirle. Y es un chisme pero tremendo. Y en el nombre de Dios, dice. En el nombre de Dios le voy a decir, tenga cuidado con fulano, cuando lo que le está haciendo hablar es la envidia, cuando lo que le está haciendo hablar es la maldad, cuando lo que le está haciendo hablar es ese trauma que tiene en el corazón, o ese espíritu inmundo que todavía la domina. Aquí había una mujer que hablaba de Dios, pero Pablo se dio cuenta que ella no era de Dios. Lo que ella hablaba de Dios, pero ella no era de Dios. Y por eso lo que hizo fue reprenderla. Debo entonces tener discernimiento. No todo el que hable de Cristo es de Cristo. Séptimo, ser siempre adorador, no importa las circunstancias. Ahí en el versículo 23 y al 25, después de haberles azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió de este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice que a Pablo lo azotaron, lo golpearon, después lo metieron en el foso más profundo, en la celda más profunda, para que nadie los vea. Pero aunque a ellos los habían azotado, aunque los golpearon y los metieron allá en lo más oscuro, ellos ¿qué dicen que empezaron a hacer? A adorar, a cantarle a Dios, a alabarle, tanto que los otros presos oían. Un verdadero cristiano es adorador a pesar de las circunstancias. Lo que estaba viviendo Pablo era fácil. Lo que estaba viendo Pablo, cualquiera de nosotros quisiera vivirlo. A veces nosotros decimos que es rico estar en el tiempo de los discípulos, ser como ellos. Escucho muchos cristianos. Yo quisiera ser como Pablo. Sí, estaría dispuesto a vivir como vivía Pablo. Él dice que aunque lo azotaron, lo golpearon, lo metieron allá en la cárcel, él era siempre un adorador. Aún en los momentos más difíciles él estaba adorando. Usted y yo, ¿qué hacemos cuando estamos pasando un momento difícil? ¿Adoramos? ¿Le damos gracias a Dios? ¿O renegamos? ¿O le decimos, Señor, por qué a mí? Señor, pero tú sabes, yo todo el día con la Biblia, yo la leo, yo me congrego, ¿por qué a mí? Muchos de nosotros decimos eso. Pablo estaba pasando por un momento muy difícil, estaba pasando por crisis en su vida, estaba en una cárcel, estaba azotado, mas sin embargo, él dice que continuaba adorando. Un verdadero cristiano es adorador, no importa las circunstancias, no importa los momentos que esté pasando. Ahí se conoce que es un verdadero cristiano. Nosotros queremos ser cristianos, pero en momentos de gozo, alegría, que todas las cosas nos salgan bien, entonces somos cristianos. Cuando todas las cosas nos salen bien, entonces nosotros ¿qué decimos? Gloria a Dios, aleluya, es que yo sí soy un cristiano. Pero cuando las cosas nos salen mal, entonces no sabemos para dónde salimos, y entonces ahí es cuando nos enojamos. Octavo, un verdadero cristiano guarda siempre la calma, no se deja llevar por las emociones, piensa antes de hablar. Ahí en los versículos 27 y 28, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz:
ocasión de oírlas. La cárcel, ¿cómo estaba? Abierta, ya no había rejas, no había cadenas. Él podía haber salido corriendo de ese lugar, pero más sin embargo él se quedó. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Un terremoto. Pero más sin embargo se quedó ahí, se quedó quieto, se quedó calmado, y eso hizo que salvara la vida de ese carcelero que se pensaba suicidar, pensando que los presos se habían escapado. Cuando nosotros decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo primero que tenemos que experimentar es calma, paz, tranquilidad, que podemos tomar decisiones con mente clara. Cuando nosotros estábamos allá afuera, la desesperación es lo que nos dominaba. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones que después nos arrepentimos? Simplemente porque las tomamos en un momento de emoción. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos simplemente llevados por la emoción. Si nosotros decimos tener a Cristo en nuestro corazón, si nosotros decimos que es el Espíritu Santo el que me está guiando, entonces ¿qué debo tener? Paz. ¿El fruto del Espíritu Santo qué es? Paz, gozo, benignidad, paciencia. Y si yo digo tener el Espíritu Santo, debo tener todo eso. Se debe caracterizar un cristiano por tener paz, tranquilidad, que cuando tiene que tomar alguna decisión, por difícil que sea, y por las circunstancias que esté pasando, siempre se caracterice por llevar paz, calma. Si usted es de los cristianos que cuando está pasando algún problema se le sale los chivos y se alborota por todo, tenemos que trabajar en que el Espíritu de Dios empiece a obrar en nosotros. Dice que esta mujer adoraba a Dios, pero más sin embargo su corazón todavía era insensible. Tuvo que Dios abrir el corazón de esa mujer y entonces cambió. Pablo ya había sido tratado en todo eso y ahora él tenía calma. Hubo un terremoto, hubo un gran temblor, pero él no salió de ese lugar, no tomó decisiones apresuradas. Él se quedó en ese lugar. En los momentos más difíciles, cuando se mira si en verdad nosotros somos cristianos o no. Y mire que como resultado, ¿qué fue? Que esa familia se convirtió, que él se convirtió. Y mire por dónde lo lleva Dios para tan solo cumplir con el propósito. Recuerde que Pablo iba a entrar a una ciudad y el Espíritu Santo le dijo no. Iba a entrar a otra ciudad y el Espíritu Santo ¿qué le dijo? No. Pero él dijo que fuera allá porque había un hombre que lo necesitaba. Y miren, para ir allá a salvar a ese hombre que lo necesitaba, tuvo que viajar muy lejos, tuvo que ir a una cárcel, tuvo que ser azotado, y entonces ahí, en ese momento, él salvó la vida de ese hombre. Con Dios nada es por casualidad, todo está entre los planes de Dios. Si a Pablo no lo hubieran azotado, si a Pablo no lo hubieran llevado preso, ¿hubiera salvado la vida de ese hombre? No. Las cosas que a nosotros nos pasan no son por casualidad, tienen un propósito, solamente que nosotros no lo queremos ver. A veces nosotros estamos en la vida difícil de alguna persona, pero nosotros nos quejamos. Si nosotros hubiéramos sido Pablo, miren que nosotros decimos cuando nos conviene, que todas las cosas para el que ama a Dios, ¿cómo es? Todo le sale para bien, todo es para bien. Cuando nos salen las cosas que nos gustan. Pero ¿qué pasa si a nosotros nos hubiera dicho el Espíritu Santo, no entres ahí? Ah, bueno, posiblemente iba a pasar. ¿Qué hubiéramos dicho? Algo malo. Va a entrar a ese otro lugar y el Espíritu Santo, ¿qué le dice? Ahí tampoco. ¿Nosotros qué decimos? Ay, es que de algo me están salvando. Entonces, a esta ciudad, sí, ahí sí, ¡pum!, lo azotan, ¡pum!, a la cárcel. Nosotros hubiéramos esperado que ya en ese lugar, ya que Dios me autorizó y Él me mostró que entrara ahí, ¿cómo me iba a ir? Bien. Nosotros hubiéramos dicho, que eso es obedecerle a Dios. Mire, en esta ciudad que Él me dijo que si entrara, es porque me va a ir bien. De esas otras dos ciudades que Dios me dijo que no entrara, es porque de algo me estaba librando. No, a lo mejor allá no le iba a pasar nada, pero ahí donde le dijo que el Espíritu Santo si fuera, ahí lo azotaron y lo metieron a la cárcel.
Entonces hubiéramos dicho, Señor, ¿pero por qué? Yo pensé que me iba a ir de la mal allá, pero acá, ya que tú me mandaste. Pero miren que ahí le fue mal. Y Dios le permitió que entrara ahí, y le fue mal. Porque era necesario que Pablo estuviera, ¿dónde? En la cárcel. ¿Dónde estaba el personaje que tenía que salvar? En la cárcel. Era el carcelero. Tenía que entrar a la cárcel. Tenía que pasar todo eso para mostrar la gloria de Dios. Y entonces logró salvar la vida. Tal vez esa persona que Dios ha puesto en tu camino para ayudarle a salvarle está atrás de problemas y dificultades. Tal vez esta tarde Dios te haya dicho, te necesito para que salves la vida de una persona. Y tú dices, ay, sí, Señor, yo voy de discipularla, ¿dónde está? Y de preciso cuando vamos a ir, dolor de estómago y al hospital. ¿Y qué hacemos? Ay, Señor. Pero no te has puesto a preguntar que tal vez la persona que te necesitaba es la que está en la cama de seguridad. Tal vez no nos hemos preguntado que la persona a quien Dios dijo tienes que ayudarle y salvarle es la que está ahí con suero y todo eso. Solamente que por nosotros estamos quejando y lamentando, salimos de ahí sin cumplir el mandato. Miren que Pablo fue enviado a salvarle la vida a alguien, pero lo que él no se imaginaba es que esa persona estaba ¿dónde? En la cárcel, y que él tenía que entrar a la cárcel. Tal vez tú y yo tenemos que salvarle la vida a alguien. Dios nos quiere usar para que le demos una palabra de aliento, y esa persona está postrada en una cama en un hospital que tú ni siquiera conoces, y que es necesario que tú también entres a ese hospital, tal vez también con suero, enferma o enfermo, pero el propósito de Dios era que estemos juntos para poderle hablar. Pero como estuvimos quejándonos y lamentándonos, salimos en las mismas. Y esa persona que tanto Dios dijo que te necesitaba, se quedó en las mismas. Salió del hospital, se fue a su casa, tú saliste, te fuiste a la tuya también, pero no nos dimos cuenta que la persona que ahí estaba en la otra camilla era a quien Dios había determinado que le hablemos. O a veces nosotros no somos los enfermos, y Dios dice, te tengo un trabajo, esta tarde tienes que ayudarle a alguien. Y cuando tú te arreglas bien tranquilo, ¡pim!, el esposo, el hijo, la hija se enfermó. Y nosotros decimos, qué de mal, el diablo me quiere robar la bendición. No, era un enfermo que estaba allá, por eso permitió que tu hija, tu hijo se enfermaran, para que ahí, mientras estamos esperando en la sala de urgencias, esa persona que estaba a tu lado es la que estaba necesitando que le hables. Solamente que Dios utilizó a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa para llevarte a ese hospital. Como nosotros estamos tan preocupados lamentándonos y renegando y diciéndole a Dios que por qué no hicimos la obra de Dios. Miren que Pablo estaba azotado, estaba golpeado y sin embargo estaba adorando a Dios. Tanto adoró a Dios que Dios mandó un terremoto en ese lugar. Y eso era el pretexto para que el carcelero se acercara y convirtiera a toda esa familia. El problema es que nosotros adoramos a Dios, pero de acuerdo a nuestra comodidad. En la cárcel estaba Pablo adorando y los presos le oían, porque a veces nosotros adoramos, pero que no vaya a darse cuenta el vecino porque nos dice evangelio. No, allá adoraban de tal manera que los presos también se daban cuenta. Noveno y último punto. En los momentos más difíciles trabaja con más intensidad en la obra de Dios. Un verdadero cristiano en los momentos más difíciles es cuando más le trabaja a Dios. Ahí en los versículos 30 al 32. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dice que el carcelero los llevó a la casa y ¿qué hizo con ellos? Les lavó las heridas. Estaban
¿En qué condición estaban? Heridos. Estaban heridos. ¿Nosotros qué haríamos en ese caso? Perdón. Tenemos alientos para compartir. Miren que ellos compartieron a esa familia y los llevaron al bautismo cuando ellos estaban heridos, cuando estaban golpeados. Pero a pesar de las circunstancias, ellos seguían trabajándole a Dios. Nosotros queremos trabajarle a Dios, pero cuando estemos súper bien. Y estando bien, tampoco lo hacemos. Por eso digo, a veces llevamos años en la vida cristiana, pero no discipulamos, no evangelizamos, no compartimos, nada. Espectadores. Ellos estaban pasando por momentos muy difíciles. Estaban en la cárcel, estaban heridos porque los azotaron. Y a pesar de estar heridos, dice que ellos ganaron toda una familia. ¿Para quién? Para Cristo. Nosotros, cualquier problema, ¿cómo estamos? Ay, no, pues usted no sabe, esto está tan difícil, pastor, yo no sé qué hacer. Y uno mira a esa familia, cualquiera le envidiaría. Tiene plata, tiene marido, tiene esposa, está bien, pero más sin embargo, con una quejadera. Pablo estaba herido, y a pesar de que estaban heridos, le estaban sirviendo a Dios. Y estando heridos, ganaron toda una familia para Dios. En los momentos más difíciles, ellos les servían con más ganas. ¿Cómo servimos nosotros en los momentos difíciles? ¿Se han puesto a pensar? Cuando nosotros decimos es que, pastor, yo no puedo, ¿qué pasa? Ay, usted no sabe, pastor, una uña, pero terrible. Y eso ya es motivo para no servir. Mire que ellos hubieran dicho, sí, necesitamos que nos lleven al médico, estamos heridos. Pero no, ellos heridos y todo, mientras lo curaban, ellos ¿qué hacían? Le compartían. Hay personas que son verdaderos cristianos, que mientras están en el médico y el médico los está revisando, los está inyectando, y ese bendito ¿qué está haciendo? Cerrando los ojos así, él está compartiendo. Y el médico le dice tranquilo, no, yo estoy tranquilo, yo estoy con Cristo, él es mi guardador. Ay, ¿usted qué es? No, yo soy cristiano. Pero en esos momentos difíciles parece que no lo somos, ¿cierto? Gritamos peor que la de afuera. Pablo estaba herido, y ahí estando herido, ganó toda una familia para Cristo. Amén. Amén. Un verdadero cristiano no busca como... Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.